Muy buenos días, mi querido Teodoro, con el gusto de saludarte a ti, a los amigos de la cabina que hacen posible esto, pero sobre todo a quienes nos hacen el favor de escucharnos cada lunes. Y bueno, hoy hablaremos de esa marcha del día de ayer, la marcha por la democracia y el respeto a la división de poderes, le diría yo. Ayer fue un día histórico para México, un día impensable para quienes hemos sido parte de la Administración de Justicia, un día sin precedentes, pero también de profunda molestia y tristeza para quienes de alguna manera hemos estado ligados a los temas de la justicia. Bien sea como parte del aparato judicial, no solo federal, sino de los poderes locales y también como usuarios de la justicia federal y ciudadanos. Esto deseamos no suba a un conflicto político, no obstante que ya lo es, porque pareciera que la propuesta de eliminar 13 de los 14 fideicomisos que se han construido en el Poder Judicial de la Federación es más una venganza política o una más de las formas de coacción de dos poderes del Estado en contra del tercero de ellos. Hay que tener presente que el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece literalmente lo siguiente: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Es decir, que nuestra Carta Magna, como es la que rige para todos los que habitamos este hermoso país y que también es el marco de referencia para la exigencia de los derechos ciudadanos, de los derechos laborales, pero sobre todo el límite de actuación de la propia autoridad, así sean los propios poderes de la Unión. No obstante ello, hoy pareciera que son dos poderes en contra de uno. El Ejecutivo manda y el Legislativo obedece, para tomar decisiones en una esfera de competencia exclusiva del Poder Judicial. Y lo digo en sentido general porque estamos nuevamente frente a la historia que se vive en todos los poderes judiciales del país. No solamente ahora en el federal, sino no solamente ahora en el federal, porque la asignación y el otorgamiento de presupuestos para la operación y gestión administrativa y jurisdiccional siempre ha sido la palanca del control que se ha ejercido sobre los poderes judiciales, como si el Poder Judicial solo constituyera una dependencia de aquellos y no uno autónomo. Para quienes hemos tenido la honrosa tarea de dirigir y representar a un Poder Judicial, conocemos de lo que hablamos. Hoy le toca a la Suprema Corte estar en el ojo del huracán con la pretendida eliminación de esos fideicomisos. Se ha levantado un discurso de mofa, de odio y de manipulación para la división en la percepción de la población, con la finalidad de hacer creer que constituyen un privilegio para una élite. Sin embargo, lo que no se dice es para qué sirven cada uno de esos fideicomisos. Se repite una y otra vez las mismas frases y nos hacen recordar aquello de que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad frente al colectivo. Sé que habrá quienes difieran de esta humilde opinión, pero también sé que por lo menos casi 40,000 trabajadores del Poder Judicial Federal, desde la base, junto con jueces, magistrados y ministros, el día de ayer salieron a la calle a expresarse por la defensa de sus derechos laborales adquiridos y de sus garantías jurisdiccionales. A ellos les acompañaron sus familias, sus amigos y muchas personas de la sociedad civil que coinciden con su postura. Las consignas, entre otras, fueron: no somos acarreados, somos abogados. Y si se preguntan quiénes son, somos los garantes de la Constitución. Y así, muchas otras más que se repitieron no solamente en la Ciudad de México, sino en 29 ciudades de todo el país. Si dicen que fueron en la Ciudad de México 3 personas, o 4,000 u 8,000, en realidad este es un movimiento a todo lo largo del país, porque hemos visto un ataque sistemático a la representación del Poder Judicial Federal, personificado en la ministra Norma Piña, y de ahí en más, en contra de todos los integrantes de esa institución. Esto debe parar ya. Para opinar, debemos saber de qué estamos hablando, no solo repetir frases de denostación y provocación. En el Poder Judicial Federal, sin hacer menos a nuestro Poder Judicial local, se trabajan más de las 8 horas que establece la Ley Federal del Trabajo, y además para acceder a cualquier cargo se requiere de una preparación constante y dinámica, porque así lo requiere la exigencia social y la propia Constitución. Cuando determinan que los integrantes de los órganos de justicia deben ser profesionales de excelencia, así que encontramos abogados haciendo desde las labores más sencillas hasta las de mayor responsabilidad. Todos son abogados, con maestrías y doctorados, especialidades y múltiples estudios que refuerzan su actuar. No son improvisados, no llegan a su puesto por la simpatía ni por ser los más conocidos del pueblo, es decir, no se les vota, sino por sus propios méritos, a través de concursos de oposición que pueden llegar a durar varios días, de manera que nadie les regala nada. Llegan
y las y los profesionales más preparados porque hablar de justicia y su administración no es un tema menor. Esto nos lo recuerda cuando necesitamos recurrir al amparo y protección de la justicia federal, porque como ciudadanos es la autoridad la que ha violentado nuestra esfera de derechos, y si esos que protege la misma Constitución, y esos que pueden ser transgredidos por quienes nos gobiernan. Los fideicomisos permiten que esos derechos laborales y las garantías jurisdiccionales sean complementarias a las mismas prestaciones. Están construidos no solo por la aportación presupuestal, sino por las aportaciones de los propios trabajadores, con la finalidad de que el sueldo y el retiro laboral sea digno y acorde a la exigencia de las cargas laborales y su preparación profesional. Por ejemplo, esos fideicomisos sirven para pensiones complementarias a la atención médica y a la pensión a la que se accede en el ISSSTE, todos sabemos cómo es, a la base trabajadora, a jueces y magistrados para el mantenimiento y otorgamiento de casa habitación, a quienes son adscritos a lugares alejados de su lugar donde viven con sus familias, para apoyos a becas a los hijos de los trabajadores, a los propios trabajadores para seguirse preparando académicamente, para la adquisición de lentes, pues evidentemente la vista es uno de los sentidos que más se desgasta rápidamente, y para la atención médica. Esta manutención, que quede claro, no es una lucha entre poderes, no es por conservar privilegios de los ministros, es la exigencia al respeto a la Constitución, que es el paraguas que nos debe cubrir a todas las personas que vivimos en este país. Es por la democracia, es por el respeto a la esfera de competencias de cada poder del Estado, es por el respeto a las garantías jurisdiccionales, que son las condiciones laborales que tienen como objeto proteger la actuación jurisdiccional de los impartidores de justicia, como la de reconocer y otorgar el conjunto de prestaciones para los empleados del Poder Judicial que puedan desarrollar de manera eficaz sus funciones. Así que no nos dejemos llevar por el discurso de denostación desde la ignorancia o el simplismo de afirmar frases de manera reiterativa que impacten en el pensamiento colectivo. Les invito a analizar de lo que se habla, a buscar información de lo que representan esas garantías jurisdiccionales, cómo se conforman los discutidos fideicomisos y para qué sirven. En conclusión, para opinar hay que conocer, analizar y entonces cuestionar, disentir o apoyar. Hasta aquí nuestro comentario del día de hoy, mi querido Teodoro, y les deseamos una excelente semana.